Un universo enigmático, un modo de vida considerablemente desconocido, criaturas que ya no existen, e individuos que vivían por cientos de años, supuestos gigantes que vagaban por la Tierra. Todo esto forma parte de una época que despierta la curiosidad de muchos, la era prediluviana. La Biblia registra este período antediluviano en los primeros capítulos del libro de Génesis. Conforme el texto bíblico, durante la era prediluviana, la civilización humana alcanzó notables conquistas, pero también perpetuó una cultura marcada por el pecado. Pero, ¿cómo era la vida de las personas en aquel tiempo? ¿Qué hacían? ¿Qué habría pasado en el mundo antes del gran diluvio? Es exactamente sobre esos misterios que discutiremos en este video. Antes de continuar, no te olvides de dejar un comentario, suscribirte al canal y compartir este video con amigos y familiares. Obviamente, la primera familia antediluviana fue la familia de Adán. Después de ser expulsados del jardín del Edén, Adán y Eva se establecieron, dando origen a hijos e hijas. Como se sabe, el primogénito de esta pareja fue Caín, pero desafortunadamente se convirtió en el primer asesino del mundo antediluviano, cometiendo el cobarde asesinato de su propio hermano, Abel. Después de este terrible pecado, Caín recibió una marca de Dios y fundó una ciudad en la tierra de Noude. Esta ciudad, llamada Enoc en honor a su primer hijo, es la primera ciudad mencionada en la Biblia, como se registra en Génesis, capítulo 4. A diferencia de las teorías extrabíblicas, la Escritura aclara que el hombre fue creado por Dios como un ser racional y moralmente capaz. Esto implica que, aunque el hombre haya experimentado un desarrollo intelectual al adquirir conocimiento y tecnología, no hubo un proceso evolutivo como especie, conforme algunas teorías científicas defienden. Esto es evidente en los relatos bíblicos sobre el período antediluviano. Caín, el primer humano que nació en la tierra, demostró suficiente desarrollo para construir una ciudad. Sus descendientes, como Jabal, Jubal y Tubal-Caim, contribuyeron a la sociedad antediluviana, aprendiendo a habitar en tiendas, criar rebaños de ganado, desarrollar las artes a través de instrumentos musicales y forjar herramientas trabajando con cobre y hierro. Posteriormente, en la época de Noé, la Biblia revela que la humanidad ya poseía la capacidad y los recursos necesarios para construir un gran arca, siguiendo las instrucciones divinas. Aunque la Biblia no proporciona muchos detalles sobre ese periodo, queda claro que hubo un notable desarrollo tecnológico y cultural en el mundo prediluviano. Una pregunta común sobre este periodo se refiere a su duración, es decir, ¿cuánto tiempo duró el mundo prediluviano? La verdad es que la Biblia no especifica la extensión de ese periodo. Muchos estudiosos, sin embargo, sugieren que el intervalo entre la creación y el diluvio puede haber sido significativamente mayor que el resto de la historia bíblica. Varios intentos fueron realizados para datar ese periodo, sin éxito. El único registro que ofrece algún dato cronológico es la lista genealógica del capítulo 5 del Génesis. Sin embargo, establecer fechas exactas a partir de ese registro es poco probable, ya que ese no es su propósito principal. Las genealogías bíblicas tienden más a establecer linajes que a definir datos cronológicos. Algunas de estas listas pueden ser representativas, no exhaustivas, indicando posibles lagunas intencionales para destacar individuos relevantes en la historia bíblica. Además, cuando una genealogía afirma que un individuo ha generado otro, esto puede indicar ascendencia en lugar de paternidad directa, como se observa en otras genealogías bíblicas. Muchos estudiosos consideran la posibilidad de lagunas intencionales en esta lista genealógica antediluviana de Génesis 5. Con base en esta lista genealógica, los estudiosos logran observar que el notable desarrollo experimentado por el hombre antediluviano probablemente estaba relacionado con la longevidad de las personas en aquel tiempo. Solo había un idioma, y Dios permitió que los seres humanos vivieran cientos de años. Esto ciertamente ha desempeñado un papel fundamental en el crecimiento tecnológico de ese periodo, además de facilitar la transmisión de información.
Existen diversas interpretaciones sobre la longevidad de las personas antes del diluvio. La interpretación más tradicional y ampliamente aceptada por los eruditos cristianos es aquella que hace una lectura natural del texto bíblico, que registra que esas personas realmente vivieron cientos de años. En este contexto, estoy considerando esta interpretación. Sin embargo, si hay algo que marcó el período antediluviano, fue sin duda el pecado. La Biblia relata que el estilo de vida pecaminoso adoptado por Caín rápidamente se extendió por el mundo prediluviano. Por ejemplo, Lamec, un descendiente de Caín, fue el primero en practicar la poligamia. Según registra Génesis, capítulo 4, en los versículos 18 a 24. También fue un doble asesino que se enorgullecía de su crueldad. Además, Caín mismo, después de matar a Abel, no solo no se arrepintió, sino que también consideró el castigo divino sobre él como injusto. En el capítulo 6 de Génesis, la Biblia destaca que en el período antediluviano, los hijos de Dios se mezclaron con las hijas de los hombres. Algunos intérpretes sugieren que esto podría indicar una unión entre seres espirituales y humanos, es decir, supuestamente ángeles caídos tuvieron relaciones con mujeres en la tierra. Sin embargo, la mayoría de los estudiosos concuerdan en que la interpretación más alineada con el texto bíblico es la que sugiere que esta mezcla se refiere a la degeneración humana causada por la relación entre personas piadosas e impías. Rápidamente la impiedad prevaleció, caracterizando toda aquella civilización. Esto implica que en aquel tiempo el linaje piadoso de Set, que preservaba el conocimiento de Dios, se mezcló con el linaje impío de Caín, resultando en una depravación espiritual que alcanzó un límite intolerable. De esa mezcla, inclusive, surgieron los nefilins, hombres valientes de gran fama en la antigüedad. Sin embargo, en el período antediluviano, también vivieron personas comprometidas con el Señor. Abel, por ejemplo, fue el primer mártir, recordado como un ejemplo de fe hasta los tiempos del Nuevo Testamento. Enoc tuvo una relación tan estrecha con Dios que fue trasladado sin pasar por la muerte. Por último, Noé nació, creció y se desarrolló como hombre durante ese período. En los años finales del período antediluviano, Noé fue una rara excepción, continuando temiendo al Señor. El texto bíblico relata que la familia de Noé fue la única ahorrada cuando la paciencia de Dios consideró intolerable la situación de depravación generalizada de aquella civilización. Y así llegó a su fin el período antediluviano, con el derramamiento de la ira de Dios y la destrucción de la tierra. La situación se tornó tan complicada, la maldad alcanzó niveles tan elevados, que el escritor bíblico registró el descontento divino con la humanidad, describiendo figurativamente que Dios se había arrepentido de haber creado al hombre. En el Nuevo Testamento, el apóstol Pedro describe el final de la historia antediluviana de la siguiente manera: por lo cual pereció el mundo de entonces, cubierto con las aguas del diluvio. Todo lo que sucedió en ese momento sirve como advertencia para nosotros. Jesucristo, el mismo Señor, advirtió que en los últimos días de esta era presente, el estilo de vida antediluviano se repetirá. Cada persona vivirá según su propia voluntad, sus propios deseos, se banqueteará, festejará y se relacionará, pero todos estarán demasiado ocupados para atender el llamado de Dios al arrepentimiento. Así como ocurrió con la generación antediluviana, las personas solo percibirán la realidad cuando el juicio de Dios sea derramado, sin oportunidad de volver atrás. Jesús ilustró ese momento, comparándolo con el mundo antediluviano, donde los malvados fueron llevados por las aguas del diluvio. En los días finales, los hombres impenitentes también serán llevados de este mundo por el juicio de Dios. Comparte en los comentarios lo que piensas sobre cómo era el mundo prediluviano. Si te gustó este video, no te olvides de suscribirte al canal. Quédense con Dios y hasta el próximo video.